glorioso. Y voy a querer, hermano, que vayamos a la escritura. Vamos a ir a Primera de Juan, capítulo 5, verso 14. Vamos a venir con un solo versículo para iniciar, hermano. Cuando todos los tengan, me dan un amén. Primera de Juan, capítulo 5, verso 14. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Amén. Amén. Y dice así: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Amén. Vamos a venir en palabras de oración para que sea el Señor, hermano, hablando, discerniendo esta palabra. Padre que estás en los cielos, aquí estamos, Señor, reunidos una vez más, Padre, clamándote a ti, Señor, queriendo honrarte, Padre de la gloria, Dios eterno. Hemos confiado en ti, Señor, Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Santo es Dios. Vamos, hermano, a predicar conforme a la voluntad del Señor, lo que Dios quiere hablar, ¿verdad? Y vamos a predicar bajo un tema: refugiados en la voluntad de Dios. Sabe que todos los que estamos aquí tenemos peticiones delante de Dios, y tenemos que ser sinceros con el pueblo y con Dios y con nosotros mismos. Porque a veces de pronto, hermano, pensamos que como que nos pueden criticar porque estamos pidiéndoles cosas materiales a Dios. Pero en esta noche, hermano, yo quisiera que todos entendiéramos algo. Que primeramente, antes de que usted y yo le pidamos algo al Señor material, tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Tenemos que vivir en santidad. Tenemos que asegurarnos, cuando nos miremos en el espejo, si somos salvos. Porque ¿de qué sirve, hermano, que ganemos el mundo entero y perdiéramos nuestra alma? Hemos visto hombres que han tenido muchas cosas en este mundo, pero al final agarraron una pistola, se la pusieron en la cabeza, se dispararon, se mataron. ¿Por qué razón? Porque primero buscaron lo material y de último quisieron buscar de Dios, pero el diablo ya lo tenía atado. Porque lo material, hermano, si nosotros no lo ponemos en la mano del Señor, lo material se puede convertir en cadenas de Satanás, que puede atarnos y nos puede desviar de los propósitos de Dios. Por eso muchas veces el Señor no nos contesta así rápidamente, porque Él quiere llevarnos por un proceso, para que cuando usted reciba la bendición le dé gracias a Dios, honre a Dios y le dé las gracias a Dios en todo tiempo. Pero cuando hacemos al contrario, aunque hagamos promesas, no vamos a honrar a Dios. Porque es necesario, hermano, que primeramente busquemos el reino de Dios. Al buscar el reino de Dios, Dios nos da una mirada espiritual. Podemos ver espiritualmente las cosas. Entonces, ¿qué sucede? Cuando empezamos a pedirle a Dios y Dios contesta, ya usted ya vio espiritualmente. Usted ya sabe que lo que Dios le dio, usted lo va a cuidar. Y no lo va a usar para las cosas negativas, sino para cosas positivas, agradables delante de Dios. Todos hemos pasado procesos en la vida, por lo tanto son muy necesarias, hermano. Porque cuando usted sufre y después tiene la recompensa, usted le da gracias a Dios. Recuerdo recién, yo sé que todos hemos pasado dificultades. Recién venido a este país, yo andaba aguantando frío con mi niño en los bases, esperando el base, y tardaba hasta 40 minutos para que pasara. Y mi niño me decía: papi, tengo frío. Y yo lo arrollaba con mi cuerpo
aunque lo andaba bien envuelto, pero el frío era exagerado. Y yo decía, Señor, algún día me vas a proveer un carrito para ya no andar así, con tanta jarana. Pero la petición ahí estaba. Pero había algo especial, que esto es lo que quisiera que todos entendieran. Es que en medio de esa necesidad, en medio de esa dificultad, nos refugiamos en la voluntad de Dios. Y esperamos el tiempo del Señor, que va a llegar, y ahí estamos sufriendo, pero no estamos maldiciendo, sino que estamos refugiados en el Señor y decimos, algún día va a suceder, ya algún día ya no voy a aguantar frío, decía yo. Como a los 2 años el Señor nos proveyó de una bencita y nos duró 3 años. Ya por último mi esposa manejaba y yo empujaba, pero ya el mecánico ya no le hallaba. Y yo decía, Señor, sé que me puedes proveer un carro mejor, pero para eso se necesita la dirección de Dios. Aunque el carro es alquilado, pero por el momento es mío, porque Dios provee para poder pagar. Y no hay orgullo en el corazón. Cuando es la voluntad de Dios, hay paz en el corazón. Note esto, porque si usted va y la desesperación, la ansiedad, en ese entonces que yo andaba aguantando frío con tanta jarana, fácil hubiera ido, tomo un carro y lo mantengo un mes y al mes lo regreso. ¿Por qué? Porque no controlé mi ansiedad. O sea, no me refugié en la voluntad de Dios. Entonces ahí donde está el peligro, es ahí donde puede entrar Satanás y empieza a decir, mira aquel mundano, mira aquel mundanazo que no alaba a Dios, no va a la iglesia, mira qué carrazo anda, tiene casa. ¿Y tú? Pero cuando nos refugiamos en la voluntad de Dios y llegan las cosas, no somos orgullosos, no somos fantasiosos, aunque siempre va a haber de pronto alguien que lo puede ver así. Pero usted tiene que estar conectado con Dios para que lo que Dios le dé no le vaya a hacer daño. Algunos en un tiempo rentaban, ahora pueden tener. ¿Cuántos tienen casa propia? Allá. Bueno, hubo un proceso antes de tener casa. Posiblemente estuvieron rentando y tal vez estrecho y cuánta dificultad, pero posiblemente clamaba a Dios y algún día Dios nos va a proveer una casa, y ahí tranquilo, hasta que se llegó el momento. Ahora te dale gracias a Dios porque hay un techo que Dios ha provisto, donde ya usted ya tiene la libertad. Si un niño corre, ya no le van a decir, hey, controle el niño, o si no se va. Porque así sucede, ahora tenemos que controlar. Bueno, gracias a Dios, en el lugar donde yo estoy, los hermanos son bien pacientes y les amo en el Señor porque son muy pacientes con nosotros. Pues nuestros niños, usted sabe que el instinto del niño es correr. Y aunque lo quiera detener, él sigue. Y pues no se le puede estar pegando también. Tenemos que ser pacientes, practicar la paciencia ahí. Entonces cada uno de nosotros, hermanos, tenemos peticiones delante del Señor. Pero es necesario, hermanos, que nosotros busquemos la santidad del Señor. Que nuestro enfoque no solamente vaya a ser el querer tener cosas materiales en la vida y descuidar la santidad. Porque sin santidad nadie verá al Señor. No significa que no vamos a ser salvos. Porque ¿de qué me sirve a mí una mansión, los mejores carros, la mejor cuenta en el banco, si el día que muera me va a tocar como el rico? No tendría sentido. Entonces, hermano, es necesario que primeramente nosotros busquemos el reino de Dios y su justicia y podamos enderezar nuestra vida delante del Señor. Entonces se vuelve que la petición, cuando nosotros buscamos del Señor, lo que nosotros le pedimos a Dios, hay paz. Todavía no lo tenemos, pero por fe lo vamos a tener en su momento, si es la voluntad del Señor.
Porque como dice aquí, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Hay cosas que Dios nunca las va a contestar, porque no es la voluntad de Él. ¿Sí? Pero hay cosas que ya Dios las tiene ahí. Él está esperando que nosotros hagamos un cambio, porque Él sabe que si deja venir esa bendición para nuestra vida, se puede complicar la situación espiritual. ¿Sí? Porque es necesario, hermano, que nosotros le pidamos al Señor que cambie todos los aspectos de nuestra vida, todas las áreas de nuestra vida. El orgullo, el criticar. Porque sabe que nuestra fe se disipa cuando nosotros criticamos, cuando nosotros nos burlamos, cuando hay orgullo. Entonces nuestra fe, ¿cómo se imagina usted? ¿Cómo le vamos a pedir al Señor si sabemos que le estamos ofendiendo? O sea, nuestra fe se debilita, aunque clamemos, aunque digamos, Señor, mira, yo necesito esto, pero al ratito estamos haciendo algo malo delante de Dios. Entonces nuestra fe empieza a tambalear. Pero cuando nos afirmamos en el Señor, fíjese que pasa algo especial. El Señor manda una paz extraordinaria a nuestra vida, porque el Señor tiene el momento que va a contestar la petición. Y todo es conforme a su voluntad. Ahora vámonos a Mateo capítulo 7, verso 7. Mateo 7, verso 7. Dice: pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. El Señor pone la palabra, hermanos, para que nuestra fe sea fortalecida. Que sabemos que si Él lo dice en su palabra, que le pidamos. Pero Él ha establecido, hermanos, un orden para poder darnos lo que nosotros queremos y necesitamos. Muchas veces, hermanos, bueno, ya son muchos, y yo estuve a punto también, recién convertido, de alejarme del Evangelio, porque Dios no contestaba lo que yo le pedía, pero era que tenía que pasar un proceso, y no entendía, y hasta que llegó el momento que Dios tuvo que actuar en mi vida, cuando ya dije, Señor, ya es suficiente, ya muchas cosas han pasado, pero Él vino y fue el día que siempre lo repito, creo que fue el día que realmente me convertí, porque todo lo que yo deseaba, todo lo que yo quería, yo lo exigía al Señor, como hijo de Dios, decía yo. O sea, no me refugiaba en la voluntad del Señor, sino que la ansiedad me hacía reclamarle a Dios, y ahí por último ya andaba yo como medio enojado, resentido. Pero ese día el Señor quebrantó mi corazón y me hizo como un niño. Y era necesario que fuera como un niño. Porque este evangelio, hermano, nosotros tenemos que ser como un niño. Porque si no, no vamos a entrar al reino de los cielos. Entonces recuerdo yo, hermanos, que dije, Señor, yo ya, pero en buena manera, fíjese, lo estaba haciendo. O sea, no fue que me fui al pecado, voy a pecar y ahora ya no me importa, no. Sino que le dije, Señor, y ahora ya no voy a ser cristiano, sí, tranquilamente, en buena manera. Sí. Y vino el Señor y me habló y me empezó a decir, ¿y quién te ha dado vida eterna? ¿Quién murió por ti? ¿Quién te ha librado de la muerte? Y yo decía, tú, Señor, y yo lo decía, tú, Señor, hermano, y se quebranta mi corazón. No me canso de repetirlo, llegué llorando al trabajo como un niño.
Y no me daba pena, y un montón, ¿sabes? Que yo trabajaba en una fábrica de ropa y que un montón de gente. Y yo llegué al trabajo, prendí la máquina, empecé a trabajar y lloraba. Y la gente me preguntaba, ¿y por qué lloro? Y no le contestaba. Hasta que llegó una joven y me dijo, me tocó mi espalda y me dice, ¿por qué llora? Dígame, yo le puedo ayudar, tal vez tengo esa palabra que usted quiere. Y ya le conté la historia y me dijo, pues usted tiene el remedio en sus manos, pídale perdón al Señor y siga adelante. Ahí fue donde empecé a refugiarme en el Señor. Entonces, usted y yo, hermano, para recibir la bendición de Dios, tenemos que estar, hermanos, conectados con el Señor. Y tener la autoridad que Cristo nos ha dado, porque el Señor nos ha dado autoridad. Porque recuerde que hay espíritus por los aires que se andan moviendo, espíritus malos que llegan al pensamiento. La otra vez tuve un sueño, hermanos, donde venía de una montaña, venía de adorar a Dios. Y me despedí de un grupo de hermanos y tomé un camino hacia una colina hacia abajo, cuando empiezo a escuchar una canción mundana. Y yo caminaba por un caminito porque hacia abajo era el pueblo donde yo vivía. Y aquella música mundana empezó a subir el volumen. Y luego sentía yo como que me quería ministrar mi vida. Y yo la retenía. Yo hacía todo por retener la música mundana. Y luego ya dejé de caminar por aquel camino y me quedé en esta posición, reteniéndolo con mi propia fuerza. Y la música queriéndome ministrar y yo rechazando. Cuando escuché una voz del cielo que me dijo, cántame. Aleluya. Y yo seguía luchando. Por segunda vez me dice, cántame. Gloria a Jesús. Y aquella canción mundana sobre mi vida. Y empiezo yo, hermano, si le crees a Dios, pero como con fuerza, como luchando. La montaña se moverá si le crees a Dios, un milagro recibirás. Y no es que la canté toda, y me la sabía. Pero lo impresionante de esto, hermano, que según iba cantando la alabanza que Dios me había dicho, la música mundana se fue bajando hasta que se desapareció. Y desperté. Cuando desperté, hasta la seguí cantando. Si le crees a Dios, ya con los ojos abiertos, la montaña se moverá. ¿Sí? Y decía yo, ¿qué es esto? Porque, le soy sincero, no me atrae, gracias a Dios, porque en un tiempo en el mundo, claro, a todos nos gustaba la música mundana, la mayoría. Pero no he estado yo en esa batalla y me quedé pensativo, preguntándome por qué esto. No estoy batallando en esto, por lo menos hubiera sido en algo que estoy batallando. Pero, y me quedé así con ese sueño. Entonces, Dios intervino antes que me fuera a ministrar mi vida. Esa voz que escuché fue la voz de Dios. En 2 ocasiones. Cántame. Y era hacia el cielo. Otra vez. Cántame. Y salió esa alabanza, que muy poco la había escuchado. Y en el sueño, hermano, yo sentí que yo la canté toda, la alabanza, con poder, con autoridad. Y la música mundana se fue desapareciendo hasta que desapareció totalmente. Tenemos un Cristo que nos llena de poder. Tenemos un Cristo que nos ha dado autoridad. La otra vez, hermano, le voy a contar esto. Estaba en el trabajo y bajé a la parte del basement a cerrar la válvula porque iba a hacer una plomería. Cuando había una señora y le pedí permiso y me puse a platicar con ella. Y tenía una cara de angustia, de tristeza.
Y sin preguntarle yo nada, empezó ella a contarme ahí un poco de sus problemas. Y luego la miré como quebrantada. Y le digo yo, ¿hay alguien que la puede ayudar? Le dije. Y ella me quedó viendo. Sí, se llama Jesús. Aleluya. Jesús la puede ayudar en esa situación que usted está. Yo no sé cuál puede ser su situación, pero usted está en problema. Hay algo, se nota algo en usted. Me dice, y empieza a llorar aquella mujer. Cuando la miré, que empezó a llorar, le digo, ¿puedo orar por usted? Rápidamente aquella mujer se hincó, oré por ella. Luego, al pararse, empieza a contarme las cosas malas que estaban ocurriendo. Algo que hacía un tiempo ya lo había sentido yo ahí. Había ido a trabajar ahí. Pero uno, mientras Dios no le da autoridad a usted, no vaya a hablar. Sí. Puede saber que hay demonios en una casa, pero si Dios no le da autoridad, déjelo ahí. Que Dios va a mandar al que Él sabe. Y empieza... Después de que oré con a ella, empezó ella a contarme las cosas que estaban pasando. Su hijo queriéndose quitar la vida, su hija arrancándose el pelo. Y le digo, si usted quiere vencer todo eso, es necesario que usted acepte a Cristo Jesús. Me dice, soy bautizada, estuve unos años en el Evangelio, pero mi esposo, quebrantada aquella mujer, mi esposo nunca me quiso acompañar a la iglesia y no le gustaba cómo vestía porque con falda larga, y entonces un día me cansé y dije, bueno, voy a hacer lo que a ti te gusta. Tiré la falda y me fui a comprar ropa de la que a él le gustaba. Y usted sabe qué es lo que le gusta al mundo. Puede discernirlo. El diablo es tan astuto que mientras, mire cómo trabaja el diablo de mentiroso. Mientras siente que le va a resolver un problema y le parece que bueno, ya ahora ya estoy bien con el esposo, ya lo estoy complaciendo como a él le gusta y todo bien, vamos a comer, mi amor, ahora sí está bien bonita, vamos, y todo parece que anda bien. Así trabaja Satanás, pero eso es por mientras le viene una desgracia. Porque el diablo nunca hace cosas buenas, aparenta. Por eso dijo el Señor, la paz os doy, la paz os dejo, y no como el mundo la da. O sea, hay una paz que el mundo da, pero esa paz no dura. Esa paz es una mentira. Solo es por mientras, hermano, la persona se siente como acomodada, y mientras se está acomodando, ya el diablo ya le tiene allá la trampa, la desgracia para su vida. Entonces, le digo, usted tiene que aceptar a Cristo. Pero cuando ella me dice que ya había aceptado a Cristo, le digo, pues puede reconciliarse. Y le digo, allí el Señor trabajando ya en mi vida también, con la palabra, porque esto no viene de nosotros, hermano. Nosotros no tenemos palabra para hablar. Déjenme decirle, hermanos, que esto es un milagro que yo esté predicando aquí. Porque en lo natural yo decía, cuando yo miraba a un predicador, no, yo no. Pero si nos damos cuenta, es el Señor que lo hace. No uno. Por eso la honra y la gloria es de Dios. Amén. Alabado sea Cristo. Pero lo que le quiero decir es que, le digo, estoy autorizado para que usted se pueda reconciliar. Oro por usted. Se reconcilia con el Señor. Y le voy a dar una palabra. Dios la va a poner, mire, esto que le voy a decir lo voy a saber explicar antes que el pensamiento vaya a empezar a correr. Dios la va a poner a usted como cabeza. Pero espérese, le dije a ella, no de lo que habla la Biblia. Respecto, sabemos que la cabeza del hogar es el hombre. Pero Dios la va a poner a usted como cabeza espiritualmente. Que su esposo un día se pueda convertir también. Entonces usted va a estar al frente espiritualmente. Tiene que ser paciente y el Señor le empezó a dar la palabra. Entonces se reconcilió, lloró y empezamos a reprender. Mire, había algo terrible en esas habitaciones, hermano.
Y esa mujer empezó a orar. Mire cómo el Señor, cuando nosotros confesamos nuestros pecados, cuando nosotros nos quebrantamos delante de Él, cómo nos da autoridad. Y va tomando autoridad aquella mujer, hermano, para reprender. Reprendía en el nombre de Jesús. Y empezó a agarrar autoridad en el nombre de Jesús. La sangre de Cristo tiene poder. Y todos los espíritus malos se van en el nombre de Jesús. Luego nos fuimos a orar a la otra habitación donde el muchacho que había intentado quererse quitar la vida. Cuando esta mujer entra, ya va con la unción de Dios. Porque desde que entra a la habitación, yo me quedo en la puerta. Ella entra y me dice, ¿puede ver mi piel? Aquí hay algo malo. Y era cierto. Había algo malo en la habitación del muchacho. Y empezamos a reprender en el nombre de Jesús. Aquella mujer, hermanos, agarró una autoridad de parte de Dios. Cuando regresé la segunda vez que me tocó que ir a cerrar la válvula, esa mujer había terminado de comer y su rostro era diferente. Porque el Señor cambia nuestro rostro. Usted sabe que la angustia, la desesperación, la ansiedad, hermano, lo hace a uno que su rostro viva como agachado, y se nota la tristeza, la desesperación. Y yo le voy a decir algo. Nosotros como cristianos podemos vivir momentos así. Pero hemos confiado en un Cristo poderoso. Tenemos la salida. Por un momento nos podemos sentir así. Pero en el mundo no. En el mundo, hermanos, el ser humano anda atado las 24 horas del día. Y para sentirse un poco bien, el diablo le dice, ve, cómprate un 6 de cerveza y ya te vas a sentir relajado. Y va y se compra el 6 de cerveza y ya se siente bien y parece que todo puede estar bien, pero el siguiente día está peor porque con dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque el diablo es el padre de la mentira. Que Dios lo reprenda. Tenemos un Cristo poderoso. Entonces, hermano, para nosotros recibir esas peticiones que tenemos delante del Señor, es necesario que vivamos en santidad. Porque el Señor así lo pide. No es que sea malo, hermano. Mire, yo soy así. Y esto yo lo digo donde quiera. Lo material no es malo. Si vemos hombres de la Biblia, cómo Dios trabajó con esta gente. Pero podemos notar algo. Esta gente era una gente temerosa de Dios. O sea, la Biblia habla de las dos cosas. Y de ahí nosotros podemos aprender del hombre que es temeroso de Dios y tuvo bienes en la vida y cómo le fue en la vida. Y podemos ver también, hermanos, del hombre que tuvo dinero pero fue miserable delante de Dios. No tenía temor de Dios. Cuando vemos la historia de Lázaro y el rico, ahí podemos ver de qué le sirvió la riqueza a este hombre, si delante de Dios no era probado. Entonces, hermano, es necesario que cada uno de nosotros le pidamos al Señor que nos santifique más, que nos ayude, porque tenemos debilidades. Mientras estemos en esta tierra, hermano, vamos a tener unas batallas tremendas en nuestra vida. Pero lo importante aquí, hermanos, es que nosotros ya vamos por el camino que Dios nos ha marcado. El Señor ha señalado, hermanos, un camino para nosotros, que es un camino angosto. No dijo que iba a ser fácil. Pero lo bueno, hermano, es que nosotros ya empezamos. Y en el camino, hermano, va a haber tropiezos. Va a haber dificultad. De cualquier manera, puede ser por medio de los hijos vienen dificultades, por medio del esposo o la esposa, por el trabajo, por la economía, enfermedades, muertes de familiares. ¿Sí? Pero tenemos un Cristo que es nuestro consolador en todos esos momentos difíciles. Tenemos un Dios, hermanos, que ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuántos lo creen?
Tenemos un Cristo poderoso que de la tumba se levantó y resucitó el tercer día. Amén. Ese es el Cristo que nosotros le hemos creído. Y sabemos, hermanos, que Dios tiene cosas grandes para su pueblo. Estas peticiones que aquí van a haber testimonios. Pero es necesario que nos refugiemos en la voluntad del Señor para que no nos vayamos a desviar o vayamos a vivir una vida de amargura, de tristeza todo el tiempo. Aflicciones van a venir, pero cuando nos refugiamos en el Señor, hermanos, el Señor manda un refrigerio a nuestra vida, paz. Estamos bien necesitados, pero la paz de Dios ahí está. ¿Por qué? Porque Él lo ve a nosotros como hijos de Él. Él conoce cada corazón de nosotros. Entonces es necesario, hermano, que nos guardemos cada día para el Señor. Vámonos a Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, verso 1 y verso 2. Romanos 12, verso 1 y verso 2. Dice así: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El Señor nos habla, hermanos, para que tenga más valor esas peticiones que tenemos delante del Señor. Porque entre más le buscamos al Señor, hermano, más fortaleza tenemos, más fuerza, más paciencia para esperar el momento que Dios tiene determinado para la bendición que va a derramar sobre su vida, cual sea su petición. Porque el Señor ha prometido, hermano, estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y eso se lo declaramos al diablo. Que Cristo ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Alabado sea el Rey. Mire, es bueno que cada vez que nosotros estemos orando en nuestros hogares, hermano, reprendamos los espíritus malos, porque en estos tiempos se están moviendo demonios en los hogares. Le voy a decir algo, no precisamente para saber que hay demonios en hogares es que tiene que estar poseída la persona. No, él anda rondando, él anda buscando una oportunidad. Hay demonios de contienda, de pleito. Le decía a mi esposa, yo sabe que había un demonio que estaba diciendo, le digo a mi esposa, de que se alegraba cuando la persona tenía tristeza y tenía angustia. Y cuando entraba en pleito, cuando entraba en contienda, me dice mi esposa, no me diga eso, ¿qué? No le da miedo, no le estamos cubiertos con la sangre de Cristo. Y le voy a decir algo, yo no sé, pero mientras nosotros estemos cubiertos con la sangre de Cristo, no debemos de tener miedo a los demonios. Tenemos que reprender en el nombre de Jesús, porque hay demonios, hermanos, de contienda.
y se ríen cuando el esposo o la esposa empiezan a contender y de pronto ya como que ya se empiezan a tirar, como de ya separarse. Y la Biblia dice que lo que Dios unió, no lo separe el hombre. O sea, no dijo, no lo va a separar, ¿no? Que no lo separe, es una advertencia. Sí, pero los demonios andan viendo cómo, trabajando en las mentes. Porque debemos nosotros, hermanos, detectar cuando el enemigo está trabajando para querernos derrocar. Porque Él no quiere que nosotros alabemos al Señor. Él no quiere que usted y yo vayamos a recibir lo que Dios ha preparado para nosotros. Él nos quiere derribar, Él nos quiere en el suelo. Porque Él no se quiere ir solo. Él ya sabe que el infierno ya es para Él. Para Él no hay perdón. Pero para nosotros sí hay vida eterna, hermanos. Así que vamos a dejar hasta aquí este pequeño pensamiento, mi hermano. Sea el Señor bendiciéndole a cada uno de los que estamos aquí reunidos, ¿verdad? Y sea el Señor contestando conforme a su voluntad. Y le invito a que nos refugiemos en la voluntad del Señor. Amén. Que echemos toda nuestra ansiedad, como dice la alabanza, al Señor. Que sea el Señor tomando control de nuestras vidas. Sea el Señor, hermanos, contestando conforme a su voluntad, al tiempo del Señor. El tiempo del Señor es perfecto y agradable. Dios les bendiga a mis hermanos. Así queda nuestro hermano pastor con cada uno de nosotros. Gloria a Dios, qué bueno. Denle palmas al Señor.